Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de los casos número 14 y 15 referente al tema procedimientos de auditoría. Como ustedes recordarán, las etapas del proceso de auditoría son 5: actividades previas al trabajo, planeación preliminar, desarrollo del plan de auditoría, ejecución del plan de auditoría, conclusiones e informe. En esta clase específicamente nos vamos a centrar en lo que es parte de la planeación preliminar y en el desarrollo y ejecución del plan de auditoría. Como ustedes recordarán, los procedimientos de auditoría se dividen en dos grandes grupos: los procedimientos de valoración de riesgo, que se ejecutan en mayor medida en la etapa de la planeación preliminar, y por otro lado están los procedimientos de respuesta al riesgo evaluado o procedimientos posteriores de auditoría, que son los que usualmente se conocen como pruebas de efectividad de los controles, y por otro lado tenemos las pruebas de saldo, pruebas sustantivas. Volviendo hacia los procedimientos de valoración de riesgo, ¿sí?, que son aquellos que se ejecutan para obtener una comprensión de la entidad y su ambiente, el tipo de diseño, implementación y mantenimiento del sistema de control interno del ente, y que tiene como finalidad evaluar aquellos riesgos que son o que dependen de la naturaleza del ente, como son los riesgos inherentes, y aquellos riesgos que dependen del tipo de sistema de control interno que tiene diseñado, implementado y mantenido el ente, que son los riesgos de control, y que tienen como finalidad detectar incorrecciones potenciales, ¿sí?, a nivel de los estados contables en su conjunto o de las afirmaciones que lo integran, siendo las técnicas de auditoría más usuales para poder aplicarlo aquellas basadas en actividades de observación, en actividades de indagación y en las revisiones analíticas. Si bien los procedimientos de valoración de riesgo se aplican en mayor medida en la etapa de la planeación preliminar, vamos a enfocarnos en esta clase en los procedimientos de respuesta al riesgo evaluado o procedimientos posteriores de auditoría, que son aquellos que se ejecutan y se planifican y se ejecutan en los que son la etapa 3 y la etapa 4 del proceso de la auditoría, y que son los que usualmente se conocen como pruebas de controles y pruebas sustantivas. Y es la estrategia que va a aplicar un contador en una determinada auditoría la que va a definir si en este plan de auditoría se va a incluir un mix de pruebas de controles y pruebas sustantivas, o va a utilizar una estrategia de auditoría con pruebas sustantivas enfocadas. Esta estrategia de auditoría está dada por lo que conocemos como el modelo de seguridad, que es aquel que vamos a utilizar en el proceso de auditoría y que está orientado a obtener un 95% de la seguridad total, que es la que nos da la seguridad razonable de auditoría, y que viene dado o que viene medido a través de lo que se conoce como el factor de confianza R igual a 3. En esta estrategia de auditoría, de la fuente, esta seguridad de auditoría se obtiene de 3 fuentes: la seguridad inherente, la seguridad de control y la seguridad sustantiva. Como ustedes verán en este cuadro, la seguridad inherente va a depender de la naturaleza del ente, ¿sí?, o de la evaluación o de la valoración que el auditor haga de los riesgos de incorrecciones que existen a nivel de estados contables en su conjunto, o a nivel de afirmaciones contenidas en los mismos. Y esta seguridad inherente puede o no puede estar. Esa seguridad inherente, en caso que esté, nos da uno de esos 3 que necesitamos como factor de confianza, y en caso que no esté, vamos a tener una seguridad inherente igual a 0, con lo cual los 3 que necesita el factor de confianza, que nos provee el 95% de la seguridad razonable de auditoría, lo va a tener que conseguir el auditor
de las otras dos fuentes, que es la seguridad de control y la seguridad sustantiva. En caso de la seguridad de control, va a depender básicamente de la evaluación que el auditor haga de la efectividad del sistema de control interno del ente. Esta seguridad de control que se va a obtener a través de la aplicación de las pruebas de controles, en caso de obtenerse nos va a aportar de esos tres un 1,3 y en caso de no obtenerse, bueno, vamos a carecer de ese 1,3, en cuyo caso los tres que requiere el auditor para obtener esa seguridad razonable debería buscarlo, ¿sí?, de las otras dos fuentes de de seguridad. Y la seguridad básica, la seguridad sustantiva, bueno, va requerida para completar este factor de confianza igual a 3, va a depender básicamente de cómo nos vaya en la evaluación que de la seguridad inherente y la seguridad de control haga el auditor. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos seguridad inherente y tenemos seguridad de control, el auditor obtuvo esa seguridad de control y esa seguridad inherente, ya tenía 2,3, con lo cual, para llegar a ese 3 que requiere el modelo de seguridad, ¿sí?, le bastaría únicamente con aplicar un enfoque de pruebas sustantivas básico, de corto alcance, que nos daría el 0,70 restante. Por otra parte, si por ejemplo el auditor tiene seguridad inherente, pero no obtiene la seguridad de control, entonces tendría básicamente un 1,0 y no proveniente de la seguridad inherente y nada de la seguridad de control, con lo cual los dos que le faltan para llegar al R igual a 3 lo debe buscar a través de pruebas sustantivas de alcance intermedio. Otra alternativa sería que, careciendo de la seguridad inherente, el auditor pruebe los controles diseñados por el ente para mitigar los riesgos y obtenga confianza de la efectividad de los mismos. Entonces ahí tendría un 1,3, con lo cual le bastaría una aplicación de procedimientos sustantivos de alcance moderado para obtener el 1,70 restante que le permitiría llegar a 3. Y en el supuesto caso que el auditor de la evaluación o de la valoración de riesgo concluya que no existe seguridad inherente, aplica pruebas de controles y concluya negativamente respecto de la efectividad de los mismos, los 3 que requiere el modelo de seguridad de auditoría los debería buscar a través de la aplicación de procedimientos sustantivos, con lo cual el alcance de estos procedimientos sustantivos debería ser enfocado. Es decir, que dos conclusiones. Primero, la seguridad inherente y la seguridad de control, en caso de obtenerse o no, lo único que definen es el alcance que el auditor le va a dar a los procedimientos sustantivos de auditoría. Y la otra conclusión es que, a la luz de los números y de los cálculos aritméticos, no hay forma, el auditor no tiene forma de obtener este R igual a 3 sin aplicar en algunas medidas pruebas sustantivas, pues en el mejor de los casos, teniendo la seguridad inherente y la seguridad de control, tendría un 2,3 de los 3 que requiere el modelo de seguridad. Entonces, la única forma en ese caso de llegar al 3 sería aplicando procedimientos sustantivos de alcance básico. Es decir, que los procedimientos sustantivos son ineludibles por parte del auditor para obtener el nivel de seguridad razonable que requiere el modelo de seguridad de la auditoría que estamos utilizando en la materia. Volviendo al tema de las pruebas de efectividad de los controles y pruebas sustantivas, vamos a recordar definiciones de qué se trata las mismas. Pruebas de controles son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la efectividad operativa de los controles que previenen o detectan y enmiendan incorrecciones significativas a nivel de las afirmaciones de los estados financieros. Estas pruebas de controles no tienen que ver con validar saldos, sino con
validar la existencia o no de un buen sistema de control interno, de una buena actividad de control que pudiera mitigar algún riesgo existente. Como por ejemplo que la recepción de las mercaderías remitidas por un proveedor se realiza a través de un informe de recepción confeccionado a ciegas por el playero que recibe la mercadería y conformado tanto informe de recepción como remito enviado por el proveedor en ese momento. Es decir, que en este caso vemos que no tiene nada que ver con números, con saldos, sino con la existencia o no de un determinado o de una determinada actividad de control que diseñe el ente. Por otra parte, otra actividad de control sería, por ejemplo, que en una nota de crédito de un descuento esté, por ejemplo, la firma del gerente comercial, o que una venta se perfeccione con el envío de un remito al cliente conformado donde presta su afirmación positiva respecto de la recepción de las mercaderías. En tanto que los procedimientos sustantivos tienen que ver con saldos, ¿sí? Lo que quiere hacer el auditor a través de los procedimientos sustantivos es validar el saldo, razonablemente obtener una conclusión respecto de clase de transacciones, saldo de cuenta y cuestiones de exposición, ¿sí? Y esto se logra a través de la aplicación de procedimientos sustantivos de detalle o de procedimientos analíticos sustantivos. En cuanto a las técnicas más usuales para la realización de los procedimientos de controles o las pruebas de controles, tenemos la inspección, la observación, el reproceso de las transacciones y la indagación. Como dijimos 2 diapositivas atrás, las pruebas sustantivas pueden ser de 2 tipos. Pruebas sustantivas de detalle, orientadas a determinar cuestiones de sobre o subvaluación en los saldos de las cuentas y que pueden ser aplicadas sobre el 100% de la población o a través de una parte de la misma, es decir, el muestreo, ¿sí? Que puede ser estadístico o no estadístico, en el caso que fuera representativo, y en el caso de que no fuera representativo, la inclusión de elementos específicos. Lo que sí les quiero decir que el muestreo representativo es aquel que permite concluir sobre todo la población y tiene un objetivo fundamental. Los elementos que integran la muestra en el momento de ser seleccionados tendrían que haber obtenido en ese momento la misma posibilidad de ser seleccionados, todos con el mismo grado de probabilidad, ¿sí? Es decir que yo, por ejemplo, para decir que una muestra concluya sobre el total de los clientes, en el momento de seleccionar la muestra, todos los clientes tuvieron que tener la misma posibilidad de que yo los seleccione. Porque si yo, por ejemplo, hago un corte, digo, voy a hacer una muestra a partir de los clientes que tienen un saldo mayor a 1 millón de pesos, las conclusiones de esa muestra son válidas únicamente para los clientes que tenían un saldo mayor a 1 millón de pesos. Y el muestreo no representativo es el que las conclusiones que se saquen a partir de la muestra se refieren únicamente a aquellas partidas que conformaban el segmento de la población de la cual se extrajo la muestra. El muestreo representativo puede ser estadístico, en el cual las partidas que se seleccionan son seleccionadas al azar, o el no estadístico, que depende del criterio del auditor. Y por otra parte tenemos las pruebas sustantivas analíticas o los procedimientos sustantivos analíticos, que son las pruebas globales de razonabilidad y que también están orientadas a concluir sobre cuestiones vinculadas con sobre y subvaluación de saldos. Los planes de muestreo más utilizados son, en el caso de las pruebas de controles, el muestreo de atributos, que es aquel orientado a concluir sobre la existencia o no de un determinado control o una determinada actividad de control que sea de interés para el auditor. Y por otro lado tenemos
las pruebas de validación o las pruebas sustantivas. Hay, en la materia vemos básicamente 3 planes de muestreo aplicado a las pruebas sustantivas de detalle. El muestreo por unidad monetaria o por monto monetario acumulado, que es aquel al cual le vamos a dedicar una parte de esta clase. Después tenemos el muestreo representativo de criterios sin medición estadística, que lo pueden consultar del libro de teoría de la materia, y el muestreo de estimación de variables. Luego de este breve enfoque teórico, vamos a pasar a desarrollar el caso número 14, referido a pruebas de control y revisión analítica sustantiva. Las pruebas de control son aquellas orientadas a probar la eficacia operativa de los controles y evaluar los resultados. Son las conocidas usualmente como pruebas de cumplimiento. Estas se ejecutan en la cuarta etapa del proceso de auditoría llamada ejecución del plan de auditoría, el cual también, en esta etapa, incluye la aplicación y ejecución de las pruebas sustantivas, ya sean de detalle o las globales de razonabilidad. Comencemos con el muestreo de atributos, que como dijimos es un plan de muestreo aplicado para la ejecución de las pruebas de controles. Veamos el caso de Playa, Hotel y Golf Club. El estudio al que pertenece Federico Rivero lo ha designado encargado de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 del Playa Hotel y Golf Club, perteneciente a la sociedad anónima del mismo nombre. El hotel ha sido cliente del estudio durante los 5 años anteriores. Se caracteriza por tener adecuados sistemas de control interno y un ambiente de control que facilita la aplicación de controles. La gerencia no es audaz en materia contable y tiene un manifiesto apego al cumplimiento de las disposiciones legales, las normas contables profesionales y las normas impuestas por el director. En auditorías anteriores no han sido muchos los ajustes propuestos. Federico, luego de haber cumplido la etapa de planeamiento de auditoría, ha decidido aplicar una estrategia de confianza en los controles para el área de remuneraciones, que es la que trata este caso. Si bien no tiene muchas razones para dudar sobre la efectividad de los controles, este año se presenta diferente del anterior. Resulta que al hacer la revisión analítica preliminar, en la etapa del planeamiento preliminar, advirtió un crecimiento importante en el rubro sueldos, particularmente por la incidencia de las horas extra. En rigor, recibió explicaciones al respecto que indicaban que el crecimiento de las horas extras se debió a un incremento de las reuniones empresariales y de los torneos de golf celebrados en el hotel este año frente a los mismos sucesos del año anterior. Además, la cancha necesitó reparaciones adicionales en tees, fairways, greens y bunkers. Este aumento de acontecimientos extraordinarios originó necesidades extras de personal, en particular en días feriados. Por lo tanto, Federico decidió probar, entre otros, el siguiente control: autorización del gerente de las horas extras trabajadas y liquidadas al personal durante el ejercicio. Sucintamente, el proceso de aprobación de horas extras es el siguiente. Tanto el encargado de reuniones empresariales como el capitán de la cancha de golf solicitan a través de un formulario prenumerado emitido por triplicado la cantidad de horas extras que el personal bajo sus órdenes debe cumplir en cada caso. Este formulario recibe una aprobación inicial de la gerencia, quien, a su vez, remite una copia al sector liquidaciones de sueldo y otra a cada uno de los encargados emisores, reteniendo para sí la tercera copia. Cuando las horas extras efectivamente se prestan, el encargado de liquidaciones verifica las horas por liquidar según la tarjeta de reloj del empleado con la copia de autorización gerencial que conserva en su poder. Liquidadas las horas extras, remite al gerente la planilla de liquidación de horas extras conjuntamente con una fotocopia de la tarjeta de reloj del respectivo personal. El gerente, a su vez, verifica a. que las horas extras hayan sido por él autorizadas, b. que hayan sido efectivamente prestadas, c.
que hayan sido correctamente liquidadas. Luego firma autorizando la planilla de liquidación de horas extras. La primera solicitud de horas extras del ejercicio fue la número 238 y la última fue la 597. Federico decidió aplicar un muestreo de atributos y definió los siguientes parámetros. 1. No existen riesgos específicos identificados, con lo cual tiene la seguridad inherente. 2. Decide tolerar, como parte de las pruebas de control, una sola desviación. 3. Aplica selección sistemática para elegir la solicitud de autorización por muestrear. 4. Toma como punto de partida para la selección de la solicitud la número 241. Trabajo por realizar. 1. Determine el tamaño de la muestra utilizando la tabla de supuestos de uso común. 2. Indique con suficiente detalle qué control relevante examinaría en la muestra seleccionada. 3. Exprese qué error o errores potenciales podrían producirse y qué cuentas afectaría. 5. Suponga que encontró al realizar su trabajo las siguientes situaciones. Una solicitud no fue hallada, otra solicitud fue anulada, una tercera carecía de la debida autorización, aunque las horas fueron prestadas, liquidadas y pagadas, y las restantes no tuvieron observaciones. 6. Comente qué actitud debió tomar Federico respecto de la solicitud anulada. 7. Con los elementos suministrados, exprese si la prueba cumplió su objetivo, o sea, si el auditor puede confiar en la efectividad del control probado. 8. Determine la PEM, que es la proporción estimada máxima de desviaciones, usando la tabla respectiva, no la fórmula. 9. Exponga qué efecto tendrá la prueba realizada en el planeamiento de sus pruebas sustantivas. La tabla de supuestos de uso común es esta. Es una tabla que prevé que para las pruebas de efectividad operativa de los controles se plantean muestras de 25 elementos con una tolerancia de 0 desviaciones y muestras de 40 elementos y con una tolerancia de desviaciones de 1. En cuanto al desarrollo del trabajo a realizar, si Federico Rivero decide tolerar una desviación, la tabla nos indica que la muestra deberá estar integrada por 40 elementos. Después nos dice, indique con suficiente detalle qué controles relevantes examinaría en la muestra seleccionada. Bueno, básicamente en cada solicitud de horas extra se podrían verificar las autorizaciones, el cruce de las horas trabajadas según la solicitud con las horas efectivamente trabajadas según la tarjeta de reloj, la efectiva liquidación de las horas extra trabajadas y la autorización de las sumas pagadas previo a su efectiva cancelación. 3. Exprese qué error o errores potenciales podrían producirse y qué cuentas afectaría. Bueno, que las horas extras no hayan sido autorizadas o, habiendo sido autorizadas, hayan sido efectivamente prestadas. ¿Sí? O también podría pasar que una hora extra, ¿sí?, que haya sido autorizada no haya sido prestada. ¿Sí? También que horas extras que hayan sido prestadas no hayan sido pagadas, o que horas extras trabajadas no hayan sido correctamente liquidadas. Y todo lo que hace al ciclo de remuneraciones y cargas sociales, las cuentas que podían verse afectadas son las cuentas de egresos, sueldos, cargas sociales y todas las cuentas vinculadas con los pasivos laborales. Bueno, respecto de las solicitudes a seleccionar, sabemos que, teniendo en cuenta el tramo de solicitudes que se está justamente por analizar, está compuesto a la población por 360 solicitudes.
de las cuales tenemos que seleccionar 40, utilizando una selección sistemática. ¿Qué significa? Que cada 9 solicitudes vamos a elegir una. Y tomando como punto de partida aleatorio la solicitud 241, obviamente que las siguientes serían la 250, la 259, la 260, la 277. Cada 9 números elijo una solicitud. También nos pregunta cuáles serían los últimos 5 elementos de la muestra o las últimas 5 solicitudes que vamos a seleccionar. Bueno, fíjense algo. Para poder sacar la solicitud número 36, la 37, la 38, la 39, la 40, a la 36, ¿qué vamos a hacer? Al punto de partida, o a la solicitud que constituye el punto de partida, que es la 241, le vamos a sumar 35 veces 9, que es el intervalo de selección. Eso nos va a dar la solicitud número 556. A esa le vamos a sumar 9 y vamos a sacar la 565, que es la solicitud número 37 en la muestra. 9 más nos va a dar la 38, que es la 574. 9 más la 39, que es la 583. Y 9 más es la 592, ¿sí? Que me da el elemento número 40 de la muestra. Ya teniendo elegido, estos son solamente 10 de los 40 elementos de la muestra, los 5 primeros y los 5 últimos. De estas 40 solicitudes habría que analizarlas. Dice, suponga que encontró al realizar su trabajo las siguientes situaciones. De las 40, una solicitud no fue hallada. Si yo busco una solicitud de las que están elegidas la muestra y está extraviada, esa cuenta como desviación. Ojo, ya tenemos una desviación en una población, en una muestra de 40, ya no podemos admitir ninguna más. Dice, otra solicitud fue anulada. ¿Qué pasa con las solicitudes anuladas? Una de las seleccionadas en la muestra estaba anulada. Entonces elijo la inmediata siguiente. Hay una tercera que carecía de la debida autorización en que las horas fueron prestadas, liquidadas y pagadas. Segunda desviación. Y las restantes no tuvieron observaciones. Si tengo 40 solicitudes en una muestra y 2 desviaciones de acuerdo con el modelo de efectividad y la tabla de uso de supuesto común, ¿sí? Bueno, vamos a decir que si 2 desviaciones existen en una muestra de 40, el auditor tiene 2 caminos por seguir. Ampliar la muestra hasta 60 y pico, no admitiendo ninguna desviación más, además de las 2 ya encontradas, o directamente elegir una estrategia de auditoría de no confianza de los controles, y dado que tiene la seguridad inherente que le aporta uno de los 3 del modelo de seguridad, con pruebas sustantivas de alcance intermedio podría obtener los 3 que establece el factor de confianza. Respecto del punto 6, comente qué título debió tomar Federico respecto de la solicitud anulada. Ya lo dijimos, elegir la inmediata siguiente. 7. Con el elemento suministrado exprese si la prueba cumplió su objetivo, o sea, si el auditor puede confiar en la efectividad del control probado. Ya dijimos que no, porque tiene 2 desviaciones en una muestra de 40 elementos. Determine la proporción estimada máxima de desviaciones usando la tabla respectiva, no la fórmula. En caso que en una muestra de 40 el auditor hubiera obtenido hasta una desviación, podría concluir con un 90% de confianza y un 10% de margen de error que no más del 9% de elementos de la población incluyen desviaciones. 9. Exponga qué efecto tendrá en la prueba realizada en el planeamiento de sus pruebas sustantivas. Ya lo dijimos. Teniendo en cuenta que tiene la seguridad inherente, carece de la seguridad de control, con un enfoque de pruebas sustantivas intermedio, ¿sí? Va a obtener o podría obtener el nivel de seguridad razonable
del 95% o R igual a 3 que establece el modelo de seguridad. Pasemos ahora a la ejecución de las pruebas sustantivas. Vamos a comenzar con las pruebas analíticas sustantivas o la revisión analítica sustantiva. Acuérdense que los procedimientos analíticos sustantivos se pueden utilizar en 3 etapas del proceso de la auditoría. En la etapa preliminar o del planeamiento preliminar, están orientados a la identificación de los riesgos específicos. Pueden otorgar cierta seguridad inherente y son parte importante de la planificación de la estrategia de la auditoría a los efectos de identificar los riesgos de incorrección material a nivel de afirmaciones, clases de transacciones o revelaciones en los estados contables. Como parte de los procedimientos sustantivos, los procedimientos analíticos pueden estar orientados también a otorgar seguridad sustantiva, es decir, a validar saldos. Y también pueden hacerse presentes en los trabajos finales, en la quinta etapa del proceso de auditoría, a los efectos de la revisión definitiva o final de los estados financieros ya auditados. Y con la finalidad de estar orientados a ver si los estados contables ya auditados y con los ajustes de auditoría propuestos e incorporados son coherentes con el conocimiento, con la percepción que el auditor tiene de la empresa que ha auditado. A los efectos de aplicar los procedimientos analíticos como prueba sustantiva, vamos a utilizar estos niveles de límite o de umbral que se han visto en la teoría, ¿sí? Y que están previstos para la aplicación de los procedimientos analíticos sustantivos como pruebas sustantivas de alcance básico, de alcance moderado o de alcance intermedio. Y que depende también del número de partes en que el auditor haya decidido disgregar el saldo a auditar. Vamos a ver este caso de la revisión analítica como procedimiento sustantivo. Intereses por préstamo financiero. Usted está ejecutando el plan de auditoría que diseñó para la sociedad El Lucero S.A. Durante la etapa de la planeación preliminar, usted determinó que existía un riesgo específico en relación con la integridad en la registración del gasto por intereses financieros. Asimismo, usted identificó ciertos controles específicos para prevenir y detectar errores vinculados con la integridad en la registración de los gastos de los intereses financieros y probó satisfactoriamente el funcionamiento de dichos controles. Es decir, que hasta ahora no tenemos seguridad inherente, pero sí tenemos seguridad de control. La gerencia le presenta la siguiente información referida al gasto por intereses financieros. Dependiendo si el gasto era de préstamos otorgados por el Banco A, Banco B, Banco C y Banco D, nos dan el saldo promedio de deuda mantenido durante el año en concepto de préstamos, ¿sí? Con el Banco A, con el Banco B, con el Banco C y con el Banco D, y la tasa de interés anual, que se mantuvo relativamente estable, de lo que nos cobraba cada banco en el año. 11% del Banco A y también el Banco B, 10% del Banco C y 9% del Banco D. Por su parte, del mayor general de la cuenta intereses por préstamo financiero, usted logra extraer la siguiente información. Los cargos por intereses clasificados por banco, Banco A, Banco B, Banco C y Banco D. Quiere decir que el auditor ha disgregado la cuenta intereses por préstamo financiero, separando los mismos según el banco que los ha cobrado. Entonces, en lo que podemos decir que ha disgregado el saldo de la cuenta intereses por préstamo financiero en 4 partes. Dice, usted ha auditado satisfactoriamente la cuenta deudas bancarias, utilizando un enfoque basado en la confianza de los controles y complementando con procedimientos sustantivos adecuados. La precisión monetaria ha sido establecida en 200.000 pesos, es decir, el error atribuible al muestreo. Al revisar la conciliación bancaria del Banco C, usted ha detectado nota de débito por intereses no registrados por un monto de 75.000 pesos. Se pide
realizar una revisión analítica sustantiva de la cuenta de intereses por préstamos financieros e indicar a qué conclusiones podría arribar en función de dicha revisión, incluyendo en caso de corresponder la determinación del error probable. Dada la situación que se está planteando en este caso, fíjense en que tenemos una auditoría en donde para el ciclo préstamos el auditor establece la existencia de un riesgo específico, con el cual carece de seguridad inherente. Y por otra parte, sí obtuvo seguridad de control, es decir, que ya tiene de los 3 el 1,3 que otorga la seguridad de control, necesitando, a efectos de lograr la seguridad razonable del factor de confianza igual a 3, aplicar un enfoque de pruebas sustantiva de alcance moderado, es decir, la que otorga un factor de confianza de 1,7. Habiendo disgregado, ¿sí?, el saldo en 4 partes, va a utilizar como umbral o límite un porcentaje del 40% de la precisión monetaria, ¿sí?, en caso que el saldo registrado disgregado sea mayor a la precisión monetaria determinada multiplicado por el factor de corrección 2,50. Y en caso que la precisión, que el saldo disgregado sea menor que la precisión monetaria multiplicada por 2,5, el umbral va a estar dado por la aplicación de un 16%, ¿sí?, sobre el monto registrado o correspondiente a la porción disgregada al que está analizando. Con lo cual, teniendo en cuenta primero el saldo promedio de deuda mantenido durante el año en cada banco, le vamos a aplicar la tasa de interés que ha cobrado el banco en el año, al efecto de sacar una prueba global, ¿sí?, o un monto estimado global de intereses financieros. Una vez que ya determiné estimativamente los intereses financieros que cobró cada banco en función del saldo promedio de la deuda mantenida durante el año en cada banco y el interés promedio cobrado por el banco, vamos a determinar el límite o umbral, ¿sí?, con el cual vamos a determinar si este monto estimado de intereses calculado como hicimos en el paso anterior es razonable o no respecto de los montos que están efectivamente registrados. El umbral en el caso del banco A, teniendo en cuenta los cargos por intereses que están registrados para el banco A de 1.425.800, en este caso, fíjese que la precisión monetaria es de 200.000 pesos, ¿sí?, multiplicado por 2,5, entonces me da un factor de comparación de 500.000 pesos. En este caso, el saldo registrado de intereses del banco A es mayor que el N de 2,5 multiplicado por la precisión monetaria, con lo cual el límite o umbral va a estar dado por el 40% de la precisión monetaria. Para el caso de los intereses registrados cobrados por el banco B, vemos que estos 147.566 son menores que el N de 2,5 multiplicado por la precisión monetaria de 200.000. Con lo cual el umbral, ¿sí?, o diferencia que tiene que dar entre el monto registrado y el resultado que dé la prueba, va a estar dado por un 16% del saldo registrado. ¿Sí? En este caso sería 23.610,56.
Mismo caso va a estar dado en el caso del banco C, ¿sí? Donde, como vemos, los intereses cobrados por el banco C, según mayor, son 498.560. Esos son menores que los 500.000 que establece el N multiplicado por la precisión monetaria. Con lo cual, el límite también va a estar dado por el 16% del saldo correspondiente a lo registrado para la parte disgregada. Caso contrario sucede con el banco D, cuyos intereses registrados, según mayor, son de 1.610.934, que es mayor que el N multiplicado por la precisión monetaria de 200.000. Y en ese caso, el umbral o diferencia que nos puede arrojar la prueba sustantiva respecto del monto registrado disgregado sería también el 40% de la precisión monetaria. Y el último paso de la prueba sería comparar lo registrado en concepto de intereses cobrados o devengados por los préstamos tomados en el banco A, que es 1.425.800, respecto del resultado que me arrojó la prueba global de 1.427.899. Ahí vemos que la diferencia es de 2.099, que está dentro del umbral de 80.000 que determinamos en el paso inmediato anterior, con lo cual no existirían observaciones en el caso de los intereses cobrados por el banco A. En el caso de los intereses cobrados por el banco B, de 147.566, el umbral es 169.488, la diferencia es 21.922. En ese caso el umbral, fíjense, es de 23.610, con lo cual esos 21.922 están dentro del umbral o límite de tolerancia del resultado de la prueba, con lo cual el saldo registrado estaría correcto. Si vemos el caso del banco C, observamos que la diferencia entre el cargo por intereses registrado y el resultado de la prueba me da 400.170. Eso, ¿qué pasa? Me dice que está por arriba del límite de 79.769,60, con lo cual implicaría que hay 320.400 pesos que hay que explicar, ¿sí? Porque es la diferencia que está por encima del límite de tolerancia. Si ustedes recuerdan, de la conciliación bancaria había surgido que faltaban 75.000 pesos de intereses por registrar, con lo cual de esos 320.400, ¿sí?, de diferencia a explicar, ya tenemos explicadas 75.000 y quedaría de error probable 245.400. Por último, tenemos los intereses cobrados por el banco D, que arrojan una diferencia de 96.834, siendo el umbral 800.000, con lo cual hay un error probable, ¿sí?, a identificar de 16.834. Con lo cual tenemos, del resultado total de esta prueba, una acumulación de errores conocidos por 75.000 pesos y de errores probables por 262.234,40. Vamos a ver ahora el caso número 15, referido a las pruebas sustantivas de detalle y las pruebas de estimaciones. Recordamos algunos conceptos básicos del muestreo de unidad monetaria o de montos monetarios acumulados. Lo que permite este muestreo es determinar dos cosas: el error estimado máximo y el error probable proyectado. Esta prueba de muestreo por unidad monetaria o de montos monetarios acumulados provee de un 50% de la seguridad de autoría si uno la hace con alcance básico o R igual a 0,7, de un 82% de seguridad si uno la ejecuta con un alcance moderado o R igual a 1,7, una seguridad de autoría del 86% si uno la aplica con un alcance intermedio o de R igual a 2,0, o provee el 95% de la seguridad de auditoría si uno la hace con un enfoque de alto alcance o de gran alcance de R igual a 3. También recordemos que la precisión monetaria o importancia relativa de desarrollo es
un porcentaje que va entre el 70 y el 90% de la importancia relativa planeada. Es una prueba que se aplica especialmente a universos o poblaciones en las que no se espera una gran cantidad de errores, que está orientada pues, sobre todo hacia errores de sobreevaluación generados por incorrecciones de validez, de registro en exceso, de corte tardío, y que si se esperan muchos errores es preferible otro plan de muestreo, como puede ser el muestreo dirigido o el muestreo de estimación de variables. También podríamos decir que esta prueba va a apuntar o va a estar orientada a aquellos errores que son significativos en el universo a probar. Algunas fórmulas respecto al tamaño de la muestra. El intervalo de selección J se calcula como la precisión monetaria dividida en el factor de confianza seleccionado. El J, este intervalo de selección, es equivalente a cada tantos pesos en la población selecciono un elemento, ¿sí? Que es similar al intervalo de selección en el muestreo de atributos. El tamaño de la muestra N se calcula como el monto a probar dividido en el intervalo de selección J, o lo que es lo mismo, el monto a probar multiplicado por el R sobre la precisión monetaria. Y los elementos requeridos, que son el valor de la población, o M, la precisión monetaria y el factor de confianza requerido. Vamos al temario de Flaca S.A., muestreo de unidad monetaria para pruebas sustantivas. La empresa Flaca S.A. le ha suministrado el siguiente listado auxiliar de clientes alternativo del 5 de X1 que cruza con el mayor de la cuenta de deudores por venta a esa fecha. Como vemos, acá nos dan el caso de 22 clientes que integran el saldo de 434.945 pesos en la cuenta deudores por venta. Si uno suma los saldos individuales de estos 22 clientes, va a llegar a 434.945. Y en la columna de acumulado es la acumulación parcial de saldos en el ordenamiento 1A22 de los clientes. Nos piden, seleccione la muestra de clientes para circularizar utilizando el método de montos monetarios acumulados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Importancia relativa planeada, 168.750 pesos. Precisión monetaria, 135.000. Factor de seguridad para pruebas sustantivas requerido, 3. Punto de partida aleatorio, 10.000 pesos. B. Evalúe los resultados de la prueba calculando el error estimado máximo y el error probable proyectado. Y C. Evalúe el resultado de la prueba calculando el error estimado máximo y el error probable proyectado a partir de una alternativa de análisis de partida de la muestra. Versión 2. Comencemos con el caso principal que se te plantea desde la diapositiva anterior. Respecto del tamaño de la muestra, como veremos, lo que primero tenemos que hacer es excluir de la población los elementos 5 y 7, que son los elementos que tienen un saldo negativo y un saldo cero. Con lo cual, el saldo de 434.945, si yo le sumo el elemento negativo de 2.000, el saldo por probar es de 436.945. 436.945 dividido en 45.000 me da un tamaño de la muestra de 9,71. Aproximadamente 10 elementos. Si el intervalo de selección de 45.000 lo saco, dividiendo la precisión monetaria de 135.000 en 3, que es el factor de confianza. 45.000. Vamos a seleccionar la muestra con el método 1, tomando, como dice el temario, un punto de partida aleatorio de 10.000. Lo que vamos a hacer es, a ese punto aleatorio de 10.000, le vamos a sumar 45.000 sucesivamente, que es el intervalo de selección. A su vez, en un cálculo independiente, vamos a ir acumulando los saldos de los clientes, ordenados del 1 al 22. Y vamos a seleccionar aquellos clientes
en el que el saldo acumulado hasta ahí sea mayor al punto de partida aleatorio más la sumatoria sucesiva de J. Por ejemplo, el punto de partida es 10.000. ¿Sí? El saldo acumulado a partir hasta el primer cliente BJ Service es 47.000. Entonces 47.000 es mayor a 10.000, lo selecciono. A los 10.000 le sumo 45.000, con lo cual ya me queda un acumulado de 55. Al sumar a los 47.000 del saldo del individual de BJ Service, le voy a sumar el del cliente Comaxa, 24.000, con el cual el saldo acumulado es de 71.000. 71.000 es mayor de 55.000, lo selecciono. Al 55.000 le sumo 45.000, ya tengo 100.000. En tanto, el valor acumulado del saldo de clientes, teniendo en cuenta consultatio, 21.000, es 92.000. En ese caso, 92.000 es menor a 100.000, no selecciono el cliente consultatio. Al saldo de 92.000 le sumo el saldo de 8.232 de custodia. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Fíjense que yo ya tengo 100.232. A esos 100.232, ¿sí? Le sumo, lo comparo con los 100.000 del paso anterior, ¿sí? Porque esos 100.000 no le tendría que sumir porque no le sumo a los otros 45.000 porque hasta el cálculo del cliente número 3 no había resultado. ¿Sí? Una vez que sumo custodia a los 92.000, me queda el saldo acumulado 100.232, que lo comparo con los 100.000 acumulados de cálculos hasta ese momento y selecciono custodia. Como ya solo seleccioné un cliente, a los 100.000 le sumo 45.000. El acumulado hasta Quintana es 106.232, que es menor que 145.000. Ahí no sumo 45.000 más. Sumo a su vez Raconti, 3.000. Ahí tengo un acúmulo de 109.232, que sigue siendo inferior a 145.000. Sigo sin sumar 45.000 más. Fíjense que en Telemax, con 39.996, ya tenemos un saldo acumulado de 149.228, que es mayor que los 145.000. Lo selecciono Telemax y sumo 45.000 más, y ya tengo 190.000. Que comparo con la sumatoria de saldo hasta Telefón, que me da 175.228, que está por debajo de 190.000. No lo selecciona Telefón. Pero sí a TBF, porque si yo sumo 15.500 los 175.728, me da 129.728, que son mayores que los 190.000. Como lo selecciona TBF, ahí sumo a los 190.000 45 más. Y así sucesivamente hasta completar el ordenamiento de 22 clientes y llegar a seleccionar todas las partidas que integran la muestra, que serían BJ Service, Comaxa, Custodia, Telemax, TBF, UT, Mercofon, Doima, Consulting y Latin Fund. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 integrantes, elementos integrantes de la muestra. Otra forma de seleccionar la muestra es el método 2, es más popular que el método 1. Es poner en la calculadora el punto de partida aleatorio de 10.000 con signo negativo. Y sumarle el saldo del primer cliente, BJ Service, por el 47.000. Menos 10.000 más 47.000 me da un valor acumulado de 10.000. Como esa sumatoria acumulada me da positivo, selecciono BJ Service. Ahí resto el intervalo de selección una o dos veces o tres veces o las veces necesarias hasta que ese valor acumulado positivo pasa a ser negativo. Aquí restando 45.000 ya llego a menos 8.000. ¿Sí? Entonces ahí a esos menos 8.000 le sumo 24.000, que es el valor de Comaxa. Esos 8.000 más 24.000 me dan un acumulado de 16.000. Entonces el valor acumulado se vuelve a ser positivo, lo selecciona Comaxa. A esos 16.000 le resto los 45.000. Fíjese que ahí me quedan menos 29.000. A esos menos 29.000 le sumo los 21.000 de consultatio, pero sigue estando 8.000 negativo, con lo cual no lo selecciono. Pero si le sumo custodia de 8.232, ¿sí?
ahí pasa a ser positivo el valor acumulado, con lo cual lo elijo a custodia. Resto 45.000, me queda menos 44.768. Sumando Quintana, sumando Raconti, no, ese valor negativo acumulado no pasa a ser positivo, lo cual sí sucede con Telemax, consumo los 39.996, y esa sumatoria acumulada se vuelve positiva, entonces elijo al cliente Telemax. Resto 45, me quedan menos 40.772, y empiezo a sumar nuevamente los saldos individuales. Teléfono no sale seleccionado porque 40.772 negativo más 26.000 me da un negativo de 14.772. Pero ese valor negativo de 14.772 se transforma en positivo con TBF, 15.500. Entonces lo elijo a TBF. Y así sucesivamente hasta completar el total de la población. Acá tenemos seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se selecciona 1 menos. ¿Sí? Pero fíjense algo importante. Esto es porque es un valor aproximado, digamos, de entre 9 y 10 elementos. Pero fíjense que estos 61.000, ¿sí?, son muy significativos, porque están por arriba del intervalo de selección de 45. Entonces prácticamente equivale a más de 1. Entonces por eso sería el que reemplazaría al 10º elemento que sale en la selección por el método 1. ¿Sí? Y entonces, fíjese que hay partidas que, por su significatividad, en cuanto al monto, representan más de un elemento y eso el método de selección lo percibe. Lo que sí queda claro que con ambos métodos de selección, las partidas más importantes en cuanto a su monto, que es lo que estamos probando del saldo de la cuenta, siempre quedan seleccionadas. Siguiendo con el análisis de este caso, vamos a tomar los elementos seleccionados por el método 2, que son los que se exhiben en esta pantalla. Y vamos a comparar los saldos contables de estos elementos con los saldos que nos arroja la circularización que practica el auditor de estos elementos de la muestra, o de estos saldos de cliente que surgieron seleccionados en la muestra. Tratamiento de los hallazgos. Error es la diferencia entre el monto registrado y el que correspondería según surge del análisis de examen o análisis del auditor. Un error detectado y corregido previamente por el cliente no se considera error. Un documento faltante no localizado pese a su búsqueda se considera error por el monto registrado. Evaluación cuantitativa de la muestra. En caso que no se detecten errores, el error estimado máximo es igual a la precisión monetaria o error de muestreo, y el error probable proyectado es igual a 0. Y con detección de errores hay que calcular el error estimado máximo basado en la proporción de cada error del elemento en relación con su monto registrado, es decir, cuánto representa la desviación entre el saldo registrado y el saldo correcto respecto del total registrado. En esta diapositiva se expone la comparación entre el saldo contable que tienen los elementos seleccionados para la muestra y el saldo que surge de la circularización de clientes que realizó el auditor para estos casos. Veamos que existen diferencias entre los saldos registrados o contables y el saldo de auditoría en BJ Service, que es un elemento del extracto superior, Custodia 1646, TPF 3100, UTE 4375, Mercofon, que es un error, ¿sí?, de subvaluación de 4.200 pesos. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? Son positivos los errores por sobrevaluación. ¿Cuándo es un error por sobrevaluación? Cuando el saldo contable es mayor que el saldo según auditoría. Y negativo los saldos por subvaluación, que es cuando el saldo según auditoría es mayor que el saldo contable. Los elementos del estrato superior son aquellos cuyo valor registrado es mayor que el J o intervalo de selección.
Recordemos estas fórmulas para determinar el error estimado máximo y el error probable proyectado. El error estimado máximo es igual a la precisión monetaria más el intervalo de selección multiplicado por la sumatoria de los errores por sobrevaluación multiplicados por el factor de ajuste que veremos seguidamente, menos la sumatoria de los errores por subvaluación más los errores correspondientes al estrato superior y menos los ajustes aceptados por el cliente. Mientras que el error probable proyectado es igual a el intervalo de selección multiplicado por la sumatoria de los errores por sobrevaluación menos la sumatoria de los errores por subvaluación más los errores o desviaciones que tengan los elementos del estrato superior y menos los ajustes aceptados por el cliente. Respecto de la simbología de las fórmulas de la diapositiva anterior, OP es la proporción de sobrevaluación de un elemento respecto del saldo registrado, excepto cuando este elemento sea del estrato superior. A sub I es un factor de ajuste que corresponde a cada factor R, que es obtenido de esta tabla, ¿sí?, que está predeterminada, y que se asigna a los errores por sobrevaluación una vez que estos se ordenan de mayor a menor. Por ejemplo, si yo trabajo con un factor de confianza de 3, es decir, que a través de las pruebas sustantivas yo quiero obtener toda la seguridad que me requiere el modelo de auditoría, al error más importante de por sobrevaluación, es decir, aquel que por su representatividad sobre el total registrado es el mayor, lo voy a indexar o ajustar por 1,75. Al segundo error en importancia lo voy a indexar por 1,55. Al tercero por 1,46, al cuarto en importancia por 1,40 y del quinto en adelante por 1,36. ¿Sí? Y según sea el nivel de confianza requerido, hay un factor para las pruebas sustantivas a los efectos de ajustar los errores por sobrevaluación que se detectan. Su es la simbología sumatoria, UP es la proporción de errores de subevaluación de un elemento, excepto los del extracto superior. S es la sumatoria de errores en el extracto superior y CA es la sumatoria de los ajustes del cliente. Nota, la sumatoria de los errores por sobrevaluación ajustados por los factores de ajuste menos la sumatoria de los errores por subvaluación no puede ser menor que 0. Porque ahí sería que los errores por subvaluación son más importantes que los errores por sobrevaluación y dijimos que este muestreo por montos monetarios acumulados está orientado sobre todo a probar errores o cuentas que intuitivamente o previamente tienen una sospecha de existencia de errores de sobrevaluación. Vamos a considerar a continuación los errores de los clientes por sobrevaluación, excepto aquellos que corresponden a partidas que sean del estrato superior. Y lo vamos a ordenar, ¿sí?, por orden decreciente en función del valor absoluto de la desviación. Por ejemplo, BJ Service tiene un error por sobrevaluación de 2.500 pesos, pero es un error o un elemento del estrato superior. Ese lo apartamos del análisis. Y vamos a separarlos, ¿sí?, a esos BJ Service de aquellos clientes que tienen errores por sobrevaluación y que no son del estrato superior. En cuanto al monto, ¿por qué? Porque el saldo contable o saldo registrado es menor que el J. UT 35.000 y tiene un saldo de auditoría de 30.625. Está registrado por más de lo que correspondería. Hay un error de sobrevaluación de 4.375. TBF tiene un saldo contable de 15.500 y segunda auditoría es 12.400. Está sobrevaluado por 3.100. Lo pongo en segundo orden. Y Custodia tiene un saldo de 8.272 y un saldo según auditoría de 6.586.
una diferencia por sobrevaluación respecto del saldo según la auditoría de 1.646. Fíjense aquí que hemos ordenado los saldos, las diferencias en orden decreciente en función de su justamente monto o valor absoluto. Entonces, si yo me voy a la tabla de los factores de ajuste, con nivel de confianza de R igual a 3, al primer error por sobrevaluación en cuanto a su importancia, lo multiplico por 1,75. Y al segundo error, fíjense, en cuanto a su importancia, ya lo multiplico por 1,55. ¿Cómo hago? UT tiene una diferencia por sobrevaluación de 4.375. A esa diferencia dividida en 35.000 me da una proporción de desvío de 0,125. A ese 0,125 lo multiplico por 1,750. Me da una proporción ajustada de 0,219. El saldo de TBF registrado de 15.500 tiene una diferencia por sobrevaluación de 3.100. Divido los 3.100 en 15.500 y me da una proporción de desviación de 0,20. La misma proporción de desviación que me arroja custodia 1.646 dividido en 8.232. Entonces la primera proporción por sobrevaluación la multiplico de 0,125, la multiplico por 1,750. Y como las proporciones por sobrevaloración de TBF y custodia es de 0,20, a esos dos los multiplico por el mismo factor de 1,55. A las proporciones por sobrevaloración ajustadas las sumo, ¿sí? Y me da 0,839, mientras que la proporción por sobrevaloración sin ajustar me da 0,525. En cambio, Mercofon es un elemento, ¿sí?, que no es del estrato superior, pero tiene un error por subvaluación, es decir, el saldo según la auditoría es mayor que el saldo contable. Se detectó que estaba registrado de menos, con lo cual a estos 4.200 de subvaluación lo divido en 28.000 y me da 0,15 negativo. A los errores por subvaluación no hay que ajustarlos o multiplicarlos por el factor de ajuste, que me permite proyectar los errores de la muestra al resto de la población. La sumatoria de las diferencias de elementos del estrato superior, de aquellos elementos que no siendo del estrato superior tienen errores por sobrevaluación, y de aquellos elementos que no siendo del estrato superior tienen errores por subvaluación, me da 7.421 pesos. Entonces, solo me queda trabajar con las fórmulas. Error estimado máximo. La precisión monetaria es de 135.000, más 45.000, multiplicado por 0,839, que son los errores por sobrevaluación, multiplicado por el factor de ajuste, sumados estas desviaciones proporcionales, menos la proporción de los errores por subvaluación sobre el saldo registro de 0,15, más los 2.500, que es el error por sobrevaluación que tiene, o el error que tiene el elemento que es del estrato superior, me da 168.505. Fíjense que ahí no hay ningún ajuste excepto por el cliente, con lo cual la fórmula termina una vez que totalizo los errores por sobre y subvaluación que tienen los elementos del estrato superior. Fíjense que en este caso el error estimado máximo es de 168.505. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ¿sí?, 168.505, el error estimado máximo, no supera la importancia relativa planeada de 168.750. Es decir, que en este caso el resultado de la prueba sustantiva es suficiente. ¿Sí? Porque podemos concluir que esta población
de clientes no contiene más errores que los tolerables. Una vez que determinamos que el error estimado máximo está dentro de los parámetros tolerables, ¿sí?, que está por debajo de la importancia relativa planeada, vamos a determinar el error proyectado probable, que se aplica con esta fórmula en la cual a los 45.000 del intervalo de selección lo multiplicamos por la diferencia entre la sumatoria de la proporción de los errores por sobrevaluación sin ajustar por el factor de ajuste, menos la sumatoria de la proporción de errores por subvaluación, que sería 0,15. Y le vamos a sumar las desviaciones o los errores por sobre y subvaluación de los elementos del estrato superior en 2500. Dice que eso me da 19.372,81, que sería el error probable proyectado. Recuerden ustedes que este error probable proyectado, que es el error que se va a atribuir a los detectados respecto de los elementos incluidos en la muestra, sumado a aquellos errores estimados que el auditor a priori entiende que tiene el resto de la población no auditada. Entonces, fíjese, 19.372,81 menos los 7.421, que es la sumatoria de los errores por sobre y subvaluación que tienen los elementos seleccionados en la muestra, sean o no del estrato superior, ¿sí?, me dice que de estos 19.372,81, 7.421 son errores conocidos y la diferencia son errores probables, es decir, 11.951,81. Ambos errores, tanto conocidos como probables, van a parar a la matriz de errores de la auditoría. ¿Fueron alcanzados los objetivos de la prueba? Sí, cuando el error estimado máximo no supera la importancia relativa planeada. No, cuando el error estimado máximo supera la importancia relativa planeada. Ahí quedan algunos caminos. Proponer, en este caso, ajustar los errores conocidos, procedimientos de auditoría adicionales que se apliquen para convertir los errores probables en conocidos, y en su caso medir los efectos en el dictamen, es decir, de incluir salvedades en el dictamen a la opinión favorable o emitir opinión adversa o abstención de opinión. Y a su vez, considerar causas de los errores y efectos sobre otros elementos de la población que no se hayan incluido en la muestra. Continuando con la evaluación de los resultados, vamos a leer esta pequeña diapositiva. La muestra permite determinar, como vimos, los errores conocidos, que son los errores reales detectados, los errores probables, que son la mejor estimación de los errores que contiene la población no examinada. Si el error máximo estimado no supera la importancia relativa planeada, se considera que el trabajo de auditoría ha sido suficiente. Cuando la muestra no incluye ningún error, el error estimado máximo es igual a la precisión monetaria y el error probable proyectado es 0. Cuando se detectan uno o más errores, la proporción de cada error se utiliza para calcular el error estimado máximo en la población, que será mayor que la precisión monetaria y el error probable proyectado. Respecto a este tercer punto, que dice que cuando la muestra no incluye ningún error, el error estimado máximo es igual a la precisión monetaria y el error probable proyectado es 0, vamos a ver la alternativa que nos propone este caso. Como vemos, misma muestra, pero ahora el saldo, según la auditoría que surge de la circularización, fíjense, que ubica las diferencias únicamente en aquellos elementos que son del estrato superior, es decir, aquellos elementos cuyo saldo contabilizado es mayor que el intervalo de selección, BJ Service, Doima y Consulting. La muestra no cambió, solamente estamos cambiando las partidas en las cuales el auditor ha determinado que existen errores. Todas son del estrato superior. Vamos a aplicar las fórmulas que vimos de error estimado máximo y de error probable proyectado.
para, en este caso de la alternativa, determinar los valores que nos arrojan las mismas. Al no haber errores situados por sobrevaluación ni subvaluación, situados o relacionados con partidas que no son del estrato superior, fíjense en que la aplicación de esta fórmula se ve simplificada, porque la precisión monetaria va a ser 135.000 pesos. J, que el 45.000 se va a multiplicar por 0, porque acuérdense que la sumatoria de los errores por sobre y subvaluación, que va en este término de la fórmula, solamente se refiere a cuando los errores estén en partidas que no son del estrato superior. En cambio, si tenemos sumatoria de errores de partidas que son del estrato superior, que son BJ Serve, Doiman y Consulting, que me dan 4.917 pesos. Entonces, precisión monetaria más 4.917 pesos, menos los ajustes del cliente. Y a su vez, tenemos el error probable proyectado. Sabemos que este término J va a dar 0, porque no hay sumatoria de errores de sobre ni de subvaluación en partidas que no son del estrato superior. Y el error proyectado probable, en este caso, va a coincidir, va a ser igual a 4.917 pesos, mientras que el error estimado máximo va a ser igual a la precisión monetaria más los 4.917 pesos. Fíjense que si no hubiera errores, les tiro una tercera alternativa, ni en las partidas que no son del estrato superior, ni en las partidas que son del estrato superior, el error estimado máximo coincidiría con la precisión monetaria, porque tanto este segundo término, como el tercer término, como el cuarto término de la forma del error estimado máximo, sería igual a 0, con lo cual quedaría únicamente la precisión monetaria con saldo. En tanto, el error probable proyectado sería igual a 0. Y acá vemos en esta diapositiva que el error estimado máximo para esta alternativa, y conforme lo explicado en la diapositiva anterior, es 139.917, igual a la precisión monetaria más la sumatoria de los errores de los elementos del estrato superior, mientras que el error probable proyectado es igual, fíjense, es igual a 4.917 pesos, que es el que coincide con la sumatoria de las partidas o de las desviaciones por sobre subvaluación que tienen las partidas del estrato superior. En este caso vamos a ver que el error es conocido de 4.917 pesos coincide con el error probable proyectado, no existiendo errores probables. Bueno, para finalizar esta clase vamos a ver la parte del práctico que se refiere al examen de las estimaciones contables. Muchas de las partidas que incluyen los estados contables están registradas por valores que surgen de estimaciones monetarias que hace la dirección. Porque hay situaciones o hechos económicos que suceden en la vida del ente que no surgen de situaciones o de documentos comerciales, sino que requieren o tienen algún grado de incertidumbre, ¿sí? Asociado. La situación existe, pero no hay un documento donde el monto se pueda verificar objetivamente. Sin embargo, como la contabilidad se maneja por los devengados, es decir, por el criterio de que los hechos se registran cuando ellos suceden, ¿sí? Independientemente de cuando estos se pagan o se cobran, ¿sí? Cuando existen situaciones que tienen algún grado de incertidumbre, ¿sí? O hechos inciertos al cierre del ejercicio, que podrían dar lugar a, en el futuro, contingencias negativas o pérdidas para el ente, la dirección está obligado a, en la medida de lo posible, estimar el monto de estas pérdidas, con los elementos de juicio que al cierre del ejercicio existen. Entonces, al ser una partida más
dentro de los estados contables, corresponde al auditor analizarlas, es decir, identificar las circunstancias que requieren la estimación. A su vez, comprender qué proceso siguió la gerencia para estimar o realizar la estimación. ¿Sí? Probar el proceso seguido por la gerencia. Analizar la evidencia disponible y concluir respecto de este proceso definido por la gerencia y documentar las conclusiones del análisis. Vamos a pasar a los casos. Sweets S.A. La compañía se dedica a la producción de golosinas y cierra ejercicio el 31 del 12 de X9. A esa fecha la sociedad es parte de varias causas legales, a saber, el 2 de 7 de X9 se inició demanda contra la firma Drops Saik por haber utilizado sin autorización una marca de la que la sociedad es titular. El reclamo asciende a 1 millón de pesos. Las condiciones de liquidez y solvencia de la demandada permiten suponer el cobro del reclamo si la justicia se expide a favor de la sociedad. 2. El 1 del 5 de X9, un grupo de empleados despedidos de la compañía semanas antes demandó a la empresa por cálculo incorrecto de las indemnizaciones pagadas. Las demandas presentadas ese día suman 14 y ascienden a un total de 250.000. Como auditor externo de la compañía, usted recibe de parte de la gerencia de la sociedad una copia del informe emitido por el estudio de abogados que interviene en estos casos, el cual indica lo siguiente. En la demanda iniciada contra Drop Saik existe una amplia jurisprudencia que nos permite presumir con base fundada un fallo favorable. No obstante, el juicio se prolongará por lo menos durante 18 meses. Seguramente la contraparte interpondrá un recurso de apelación en segunda instancia, lo cual llevará a una demora mayor en la resolución definitiva. Aún así, somos ampliamente optimistas en el resultado final y creemos que por lo menos el 60% del monto reclamado será conseguido en el fallo. Con respecto al conjunto de demandas laborales, la jurisprudencia no resulta favorable. Creemos muy posible llevar a cabo una conciliación extrajudicial fructífera, la cual representaría pagar una compensación máxima total de 75.000 pesos. Si se llegara a la última instancia judicial, probablemente el resultado resultaría adverso. Aún en este caso, que se haría lugar el reclamo por no más de 150.000 pesos. Al cierre del ejercicio, la sociedad ha estimado que no corresponde efectuar ninguna registración con respecto a estas situaciones. Por lo tanto, el balance de saldo que usted recibe a los fines de iniciar su auditoría no contempla ni activos ni pasivos relacionados con estas cuestiones. ¿Cree usted que la estimación de la sociedad es correcta? ¿Por qué correspondería, en su opinión, efectuar algún ajuste? Bueno, básicamente, además de testear los procesos seguidos por la gerencia, evaluar la naturaleza de la situación planteada, pedirle a los asesores legales los informes de los juicios y, a su vez, leer esos informes y ver la razonabilidad de los mismos, bueno, esto es una cuestión pura y exclusivamente de aplicación de normas contables. La primera contingencia es una contingencia positiva. Las contingencias positivas solo se registran cuando la ganancia está virtualmente realizada. Es decir, cuando la demanda ya tiene sentencia favorable firme. En este caso estamos en una primera instancia. Existe una contingencia positiva, con resolución, es decir, con resolución favorable para el ente. Es probable y es cuantificable, pero no se puede registrar por ser contingencia positiva y porque las normas contables así lo prevén. Entonces, este hecho se tiene que, si bien no se tiene que revelar como un crédito y una ganancia en los estados contables, sí como una nota en la información complementaria a los estados contables donde se explique detenidamente la situación, el origen de la misma, la probabilidad de resolución de esta situación y el monto estimado que conlleva la demanda y que sería probable percibir. Por otro lado, en el caso de las demandas laborales, estamos en presencia de una contingencia negativa, probable y cuantificable. ¿Sí? En este caso, al ser una contingencia negativa, probable y cuantificable, la pérdida existen grandes chances de que se concrete,
no solamente hay que incluir una nota en los estados contables explicando esta situación, sino también incluir una previsión, ¿sí?, para pérdida por juicio o para indemnizaciones laborales con su correspondiente egreso en el debe, donde vamos a registrar justamente al menos el monto mínimo que se espera pagar, ¿sí?, que sería de 75.000 pesos. Pero bueno, sería también una posibilidad también de incluir los 150.000. Bueno, podríamos hacer un mix, no un mix, un promedio entre los 75.000 pesos, que es la compensación máxima, que arrojaría una consideración favorable, y los 150.000 que habría que pagar si de la instancia judicial resulta un resultado adverso de 150.000. Lo que hay que concluir es que en este caso existe una contingencia negativa probable y cuantificable, el hecho generador se produjo en este ejercicio y hay que registrarlo en los estados contables a la previsión y a su vez explicar en una nota a los estados contables la misma. ¿Sí? Cuando citan este tipo de notas en los estados contables, donde se explican causales de contingencias positivas y negativas que existen hacia el ejercicio, el auditor en su informe debe incluir, ¿sí?, un párrafo de énfasis que llame la atención a la nota, ¿sí?, que ya está incluida en los estados contables, y hacer una breve descripción de lo que dice esa nota, sin modificar su opinión. No va a tener un error los estados contables por esta situación, en tanto y en cuanto la situación esté debidamente revelada en los estados contables. Si está debidamente revelada en los estados contables, opinión favorable y un párrafo de énfasis que llame la atención a la nota, que está en los estados contables. Pero si la nota no está en los estados contables y debió estar, corresponde incluir una salvedad, ¿sí? De ninguna manera un párrafo de énfasis puede suplir o puede escribir la nota que no contienen los estados contables, sino llamar la atención a la nota, ¿sí?, o referirse a la nota que ya contienen los estados contables. Estimados alumnos, les agradecemos, ¿sí?, la atención en esta clase y los estamos esperando en el desarrollo continuado de la materia. Saludos cordiales.